Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Vega, estudiante de contaduría y el día de hoy en el área de microeconomía estamos viendo un tema que me parece de carácter interesante e importante y vamos a hablar acerca de la escasez. Vamos a iniciar hablando acerca de qué es la escasez y por qué es un problema central en la economía. Entonces podemos empezar diciendo que la escasez es la situación en la que los recursos disponibles son limitados y no pueden satisfacer todas las necesidades y deseos de las personas o de las sociedades. En pocas palabras, es una situación en la que los recursos que nosotros tenemos, sean económicos o sean bienes materiales, no alcanzan para satisfacer todas las necesidades, tanto de nosotros como personas individuales o de la sociedad en general. ¿Por qué es un tema central en la economía? Los recursos económicos son finitos: la tierra, el trabajo, el capital y emprendimientos. Las necesidades humanas son ilimitadas, básicas y de lujo. Obliga a tomar decisiones sobre cómo asignar recursos de manera eficiente. Para nosotros tener una buena economía, tanto personal o como país o sociedad, nosotros debemos conocer la escasez, debemos saber qué cantidad de recursos tenemos y cuáles son las necesidades, y de cierta manera con lo que nosotros tengamos como recursos debemos de tratar la mayor cantidad de necesidades que haya en nuestra sociedad. Entonces de ahí radica la importancia de la escasez en el ámbito de economía. Vamos a hablar de un tema puntual que es un ejemplo muy importante para comprender un poco más acerca de este tema. El tema del que vamos a hablar es de la escasez en el tiempos del COVID-19. Nosotros, muchos de los que estamos actualmente, por la misericordia de Dios, vivos, logramos pasar esta temporada difícil, complicada para nosotros, para nuestras familias, para nuestra sociedad, para nuestro país Colombia. Y en este tiempo que hubo el COVID-19 hubo escasez de muchos recursos, pero vamos a hablar puntualmente ese recurso que era tan importante como los elementos de protección personal. Y estamos hablando de la etapa del COVID año 2020-2021. En ese tiempo hubo una escasez muy pero muy grande de mascarillas, de guantes, de respiradores, y de cierta manera estos elementos de protección personal eran importantes. Entonces al gobierno, al Estado, le tocó tomar una decisión en base a esa problemática de escasez, y fue de asignar los EPP prioritariamente a los hospitales y trabajadores esenciales. Entonces aquí se parte el hecho de que la empresa tuvo que tomar la decisión de ajustar la producción o buscar materiales alternativos, y está la decisión de las personas de usar telas caseras o compartir recursos con los vecinos. Es decir, en ese momento no había de pronto tapabocas y la sociedad o las personas optaron por hacer tapabocas caseros, utilizar telas tal vez que tenían guardadas, y de esta manera vemos cómo a este tipo de situaciones de escasez hay que buscarle soluciones, y no solamente soluciones empresariales, sino soluciones personales también de sociedad, de querer suplir de cierta manera esa necesidad tan importante que se tiene. Bueno, otra pregunta es: ¿cómo obliga la escasez a tomar decisiones? Esta pregunta también es muy importante. Entonces hablábamos de que la escasez hace necesario elegir entre opciones, ya que no es un problema posible de satisfacer, ya que no es posible satisfacer todos los deseos con los recursos que tenemos disponibles, ¿verdad? Vamos a hablar de ejemplos concretos, vamos a hablar de las personas, de ejemplos con las personas. Una familia, ejemplo, con 500.000 pesos de presupuesto mensual debe tomar una decisión: o compran ropa nueva, o hacen un viaje, o ahorran para los estudios. Entonces en nuestra sociedad contamos con familias que se encuentran en situaciones esta, y es el pan de cada día, de que los recursos que se tienen económicamente no son los que van a suplir todas las necesidades. Entonces llega un punto en el que a uno le toca decidir qué suple primero, para poco a poco ir logrando las cosas, porque los recursos que tenemos lastimosamente no nos permiten tener todo o suplir todas las necesidades que tenemos en el momento.
Entonces, en el tema de empresas, una panadería con escasez de harina decide producir un solo pan integral, su producto más demandado, en lugar de galletas y pasteles. Entonces, ya hablábamos del ejemplo de personas y vamos a hablar de ejemplo de empresas. De pronto, una empresa que se encuentra en una escasez de harina, ¿verdad? Está pasando por una situación en la que no tienen harina. Y esta empresa toma la decisión inteligente de solamente producir en ese momento el pan integral. ¿Por qué? Porque es el pan más pedido y más solicitado en la panadería. Entonces ellos optan de cierta manera por suplir esa necesidad que de cierta manera es la mayor demanda que tienen a la hora de compras. Entonces es aquí donde se ve cómo la escasez nos obliga a nosotros a tomar decisiones inmediatas. Vamos a hablar de un tema muy importante también para identificar los tipos de escasez. Y es que hay una absoluta y hay otra que es relativa. Cuando nosotros hablamos de escasez absoluta, significa que no hay ningún ejemplar del recurso disponible. O sea, no hay nada, absolutamente nada. Por ejemplo, el agua potable en una zona desértica durante una sequía extrema. No tenemos agua por ningún lado, quiere decir que hay una escasez absoluta de ese recurso. Pero cuando hablamos de la escasez relativa, significa que hay al menos una cantidad de lo que se necesita en un contexto específico. O sea, hay una cantidad, puede que no la suficiente para suplir la necesidad, pero hay una cantidad, es relativo. Un ejemplo, el transporte público en una ciudad durante la hora pico. Hay buses, porque sí los hay, pero no son lo suficientes para todos los pasajeros. Entonces vemos esta escasez de que, bueno, hay un recurso, pero simplemente ese recurso no alcanza a suplir todas las necesidades. Entonces esta es la diferencia grande entre la escasez absoluta y la escasez relativa. Entonces, para concluir el tema de la escasez, vamos a tocar unos puntos muy importantes. Primero, la escasez es el pilar fundamental de la economía, derivado de recursos limitados y de necesidades ilimitadas. Segundo, es el motor de la toma de decisiones en todos los niveles, tanto individuales como empresariales y aún gubernamentales. Tercero, puede presentarse como absoluta, falta total, o como relativa, como hablábamos ahorita, insuficiencia respecto a la demanda. Y cuarto, entenderla es clave, como les decía al principio, para poder gestionar eficientemente los recursos disponibles en cualquier sociedad. Entonces espero que haya quedado muy claro el tema de escasez. Muchas gracias.